Chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a empezar con la clase número 3 de la plataforma Aprendo en Casa, ¿no? El propósito de la clase de hoy es representamos las características de una muestra de la población, asociándolas a variables cuantitativas discretas y las representamos mediante histogramas y polígonos de frecuencia. Leemos tablas, gráficos de histogramas y polígonos de frecuencia para interpretar la información que contienen y deducir nuevos datos, y empleamos procedimientos para recopilar, procesar y organizar en tablas. Asimismo, justificamos con ejemplos y con nuestros conocimientos estadísticos las características y tendencia de los datos de una muestra de la población y corregimos errores si es que lo hubiera. Entonces, el ejercicio. Dice, en un municipio, el funcionario de registro civil debe presentar en su informe anual la cantidad de matrimonios celebrados según la edad de las y los contrayentes. Para eso elabora el siguiente gráfico. En este problema a mí me han brindado el gráfico, o sea, el histograma, ¿no? Es un histograma de intervalos, porque nos estamos percatando que en cada barrita es una relación, por ejemplo, la primera barra, de 16 hasta 20. Entonces, ¿cómo se va a leer esta tabla? Para la primera barra, nos está diciendo que hay 10 contrayentes, ¿sí? 10 contrayentes, donde sus edades es igual a 16 o menores a 20, ¿no? Recuerden que en el eje X está los intervalos y en el eje Y está el número de contrayentes, ¿no? Entonces, la siguiente barra, ¿qué me quiere decir? Que hay 15 contrayentes que sus edades son iguales a 20, pero menores a 24, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra el mayor número de contrayentes según la edad? Ahí vemos el 55, es la barra más alta. Entonces, ¿qué me dice? Que hay 55 contrayentes que se casan teniendo la edad igual a 28, pero menores a 32, ¿no? Eso es lo que me está diciendo ahora la gráfica. Hay que interpretar la gráfica. Vamos con el ejercicio número 1. ¿Qué cantidad de contrayentes tienen edades comprendidas en el intervalo de clase de 24 a menos de 36 años de edad? El intervalo es lo que llamamos, es el intervalo de clase, que ya lo conocemos. Entonces, para eso vamos a necesitar nuestro gráfico. Recuerden que los intervalos están en el eje X. Entonces hay que buscar el intervalo de clase 24 y el intervalo de clase de 36. Entonces, ahí lo vemos, ¿sí? 24 y 36, justo hay una llavecita. Me está pidiendo ahí la cantidad de contrayentes, justo. Todos los contrayentes que están en ese intervalo, desde el 24 y menores que el 36. Entonces, como hay 3 barritas, vamos a analizar cada uno de ellos. El primer intervalo, iguales a 24, pero menores a 28. En esa primera barra y en ese primer intervalo, ¿cuántas personas hay? ¿Cuántos contrayentes hay? Disculpen. 25 contrayentes. Nos continuamos con la siguiente barra. Del 28 al 32. ¿Qué me dice? Que hay 28, hay desde igual a 28 años, pero menores a 32 años. ¿Cuántas personas o cuántos contrayentes? 55. Ahora, para la siguiente, porque me dicen que sea menor a 36, me falta el último intervalo, ¿no? Que son los que tienen desde 32 años, pero menores a 36, y es justo lo que me piden. Pero ¿cuántos contrayentes hay ahí? 50. Y ahí me piden la cantidad, o sea, ¿qué tengo que saber si determinar la cantidad total de contrayentes desde los 3 intervalos? Simplemente sumar. Ahí está. La cantidad de contrayentes es de 25 más 55 más 50, 130 contrayentes. Se casan desde los 24 años, pero menos de 36 años. ¿Listo? Problema número 2. ¿Qué cantidad de los contrayentes tiene menos de 24 años? O sea, quiero saber cuánta cantidad de contrayentes se han casado menos de 24 años. Entonces, nuevamente voy a plasmar mi gráfico, porque mi dato es el gráfico, nada más. Entonces ubico en el intervalo, en el eje X, el 24.
pero como me dicen menores, me voy hacia la izquierda. Recuerden que los mayores son hacia la derecha. Ahí está. Justo ahí coloco una llavecita donde me está colocando los intervalos o las personas que son menores de 24 años. O sea, los que se casan iguales a 16, pero menos de 24. Entonces, igual que el anterior, hallemos la cantidad por cada intervalo que se encuentran entre las llaves. Entonces, desde 16 a 20, ¿cuántas contrayentes hay? 10 contrayentes. De 20 a 24, ¿cuántos contrayentes tenemos? Tenemos 15. Si ahí me pide la cantidad, por lo tanto tengo que sumar. ¿Listo? La cantidad de contrayentes menos de 24 años es 25. Vamos con el problema número 3. Dice, revisando los documentos del informe de fin de año, se ha determinado que fueron registrados por error. O sea, mi gráfico lo habían graficado en error. Los datos no son los correctos. Que por error 15 contrayentes en el intervalo de 28 a 32 años, de los cuales deben pasar 5 al intervalo de 24 a 28 y 10 al grupo de 32 a 36. ¿Qué cantidad de contrayentes menores de 32 años? A ver, chicos, vamos primero con mi gráfica. O sea, dice que ha habido un error. Dice que hay un error de 15 contrayentes en el intervalo de 28 a 32. O sea, hay 15 contrayentes por demás. Esos 15 no pertenecen a esa barra, ¿sí? A ese intervalo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero arreglar los datos correctamente, debo de quitarle esos 15 contrayentes de ese intervalo. Ahí está. El error está en ese intervalo. Dice que ahí hay 15 personas por demás. Entonces yo lo voy a restar 55 menos 15 igual a 40. O sea, realmente hay 40 personas que se casaron desde los 28 años, pero menores a 32, ¿no? Ahí está. Pero esos 15 contrayentes que ha sido por error, le pertenecen a otros intervalos. Entonces, ¿cuáles son esos intervalos? Dice, 5 de ellos pasan al intervalo de 24 y 28. Ahí está. O sea, ahí de ese 24 y 28, ¿cuánto teníamos? A ver, 25. Si pasan 5, quiere decir que ahora debería haber. Sumar 30 contrayentes. Ahí está. Y después dice que también el siguiente intervalo que deberíamos corregir es el de 32 y 36. Ahí también te dice que tenemos que agregarle 10 contrayentes. Entonces, el de 32, 36, fíjense, el de 50. Si tengo que agregarle 10, ¿qué tendríamos? 60. Listo, ya tenemos. ¿Qué me pregunta? ¿Qué cantidad de contrayentes son menores de 32 años? Son menores de 32 años. O sea, me está pidiendo la cantidad de contrayentes menores de 32. A ver, vámonos a nuestro cuadro. Ubiquemos el 32. Si son menores, ¿hacia dónde me están pidiendo sus cantidades? ¿Hacia el lado del eje X? Disculpen, ¿hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? Hacia el lado izquierdo. Entonces tenemos que analizar cada uno de los intervalos que son menores a 32 y determinar cada uno de sus contrayentes y sumar. Ahí está. A ver, vamos en forma ordenada. Del 10 al 20 hay 10 contrayentes, ¿correcto? Del 16 al 20 hay 10 contrayentes. Del 20 al 24 hay 15 contrayentes. Del 24 al 28, en mi gráfica dice 25, pero recuerden, habíamos corregido. ¿Cuántos hay? Miren, arriba está el intervalo. Hay 30. Justo lo colocamos. Y de 28 a 32, según mi gráfico, dice 55, pero recuerden que había un error y teníamos que quitar ¿cuántos? 15 personas. ¿Cuánto en total ahora hay? 40. Ahí está, en el primer intervalo que habíamos corregido. Quiere decir que esas son la cantidad de personas o contrayentes menores a 32 años. ¿Qué tenemos que hacer ahora para determinar el total? Simplemente sumar. ¿Y cuántos contrayentes hay menores de 32 años? 95 contrayentes. Listo, correcto con el ejercicio número 3. A ver, me dan el cuadro nuevamente, mi gráfica, disculpe.
Y me dicen, con los datos del histograma, ahí está mi histograma, de los matrimonios celebrados en el municipio, elabora la tabla de frecuencia. Recuerden, la tabla de frecuencia era colocar en una columna los intervalos y la otra columna em, la frecuencia, ¿no? O sea, la cantidad de datos por cada intervalo. Eso era lo que me decía, la frecuencia. Entonces, voy a hacer mi tabla de frecuencia. Voy a elaborar mi tabla, dibuja el polígono de frecuencia. Si a mí me piden dibujar el polígono de frecuencia, me están pidiendo que yo determine. ¿Qué cosa tengo que determinar para un polígono de frecuencia? La marca de clase. Entonces vamos allá a la marca de clase para tener nuestro cuadro completito. Elabora la tabla de frecuencia. Eso es lo que dice A. Pero para elaborar la tabla de frecuencia necesito hallar la marca de clase. Mi marca de clase, recuerden que era X sub I, que era la sumatoria del límite inferior más límite superior sobre 2, pero de cada intervalo. ¿Qué me dice? Ahí está, ¿no? Ahí está. Mi primer intervalo, ¿quién es? 16 y 20. Entonces voy a hacer lo que me dice para el enunciado para ir a la marca de clase. 16 más 20, 32. 36, disculpen. Entre 2, 18. X sub 2, el siguiente intervalo, 20 más 24, 44, sobre 2, 22. El siguiente, igual, si cada uno de mis intervalos yo lo voy a sumar y dividirlo entre 2. Y de esa manera yo obtengo la marca de clase. Justo la marca de clase es el punto medio de cada barrita, de cada intervalo, ¿sí? Una vez que yo ya tengo mi marca de clase, yo ya tengo mis intervalos, porque me lo han dado. Tengo mis frecuencias, porque también me lo ha brindado. Entonces lo que yo voy a hacer es elaborar mi tabla de frecuencia con los 3 datos y para poder dibujar el polígono también, ¿no? Justo, la tabla. Miren, tengo mi columna de intervalos, tengo mi columna de frecuencia, no, esa es mi columna de marca de clase, X sub I, ya es la columna de mi marca de clase, y mi columna de frecuencia. ¿Qué me está diciendo? Que del 16 al 20 tengo en el FI 10 contrayentes, que su marca de clase es 18. Recuerden que la marca de clase a mí me ayuda para poder determinar los puntos de unión para el polígono. Tengo nuevamente la gráfica. Recuerden que para el polígono yo necesito del histograma y como ya me lo dieron, ahí lo plasmo. Entonces voy a realizar mi polígono de frecuencia porque ya hice mi tabla. Listo. Dice, graficamos los ejes del plano cartesiano. Ya están graficados porque me lo brindó. Ubique el eje horizontal, los intervalos de clase. Ya está. Ahí están mis intervalos en el eje X, que son edad. Ubica los ejes verticales en la cantidad de contrayentes. Ya están los contrayentes. Ubicamos los puntos en el plano cartesiano. Ah, ya. Recuerden la marca de clase, lo voy a ubicar. ¿Cuál es la marca de clase del primero? Era 18. Entonces entre el 16 y el 20 ubico el punto 18. Y justo ahí está. Cada puntito me está señalando la marca de clase. O sea, lo que yo determiné ahí. Ahí está. Y si yo quiero hallar el polígono de frecuencia, ¿qué teníamos que hacer? Unir con línea recta cada punto. Ahí está. Estoy uniendo cada marca de clase en cada punto que he plasmado. Listo. Una vez que yo ya hice mi polígono de frecuencia o he plasmado mis líneas de unión con los puntos, recuerden, para que me quede bien el polígono, borro mi histograma y me va a quedar mi gráfica así. Ahí está. Ese es mi histograma. Quiere decir que el punto más alto, donde más ascienden en los números de contrayentes, es en la frecuencia de 2832, en la marca de clase que está ahí, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, ya hemos terminado con la clase. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me lo hacen saber. Y repasen el video cuantas veces crean necesario para poder entender. Gracias.